Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repita conmigo el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti, Señor, por esta palabra. Te pido, Padre, que traigas palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de revelación, palabra de interpretación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Reprendo de este lugar en tu nombre todo espíritu de distracción, todo espíritu de somnolencia, todo espíritu de entretenimiento, en el nombre de Jesús. Y ordeno salir fuera de este lugar ahora toda fuerza demoníaca, todo poder satánico y toda obra del diablo que quiera levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y ordeno salir fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Repita conmigo, iglesia: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu, y como ella es espíritu, al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y al espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, para salvar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, y la iglesia dice, denle un aplauso al Señor, fuerte, que es para Dios, fuerte, que es para Dios. La palabra que leímos esta noche, puede sentarse. No deje que nadie lo entretenga, porque la palabra de Dios, listen, la palabra de Dios, escúcheme. No puedes escucharme mientras habla con otro. La palabra de Dios es espíritu, y como la palabra de Dios es espíritu, su esencia se percibe en lo espiritual. Y para poder percibir lo espiritual, el alma tiene que estar en quietud. Si el alma está desesperada, angustiada, entretenida, no puede el espíritu percibir lo espiritual de Dios. Solo cuando el espíritu, el alma y el cuerpo se alinean para oír lo de Dios, entonces lo espiritual es revelado a la vida del hombre. Esto lo explicó Jesús muchas veces en el Evangelio, en los Evangelios. En una oportunidad lo explicó de una forma de la parábola del sembrador. Jesús comenzó a enseñar y comenzó a decir que la palabra de Dios era como una semilla que caía en ciertos tipos de tierra. Él simplemente quería ilustrar el corazón del hombre como estos tipos de tierras, y aplicaba la palabra de Dios como una semilla. Y cuando usted lee aquella parábola, usted se da cuenta que la semilla era arrebatada en diferentes tipos de tierras. Una cayó al camino, vino las aves del cielo, se la comieron. Y comparando Jesús esto, comparaba a las aves como demonios que se arrebataban la palabra del corazón. Esta noche yo quiero que usted sea una buena tierra, donde la palabra de Dios pueda entrar en tu corazón, alabado sea el nombre de Jesús, y pueda dar el fruto para el cual el Señor la ha preparado.
Cuando leemos el libro de Zaqueo, nos encontramos con un hombre, escuche bien, cuando leemos el libro de Zaqueo, nos encontramos con un hombre que procuró ver a Jesús. La Biblia da testimonio de que Zaqueo era un tipo rico. El tipo tenía plata, era un hombre adinerado, no tenía necesidades de bienes, ya que la Biblia habla que este hombre era publicano y que era rico. Publicano es como decir un trabajador del CENIA aquí en Venezuela, un funcionario del CENIA que cobra impuestos, o un guardia nacional de alguna de las bombas de nuestro país que también cobra algo más. Era una persona para los judíos, Zaqueo, un publicano, era una persona para los judíos despreciada. No lo querían porque Zaqueo trabajaba para el gobierno del Imperio Romano. Tenía palanca el tipo. El tipo trabajaba para un funcionario o algún funcionario del Imperio Romano para aquel entonces. Pero la Biblia dice que este publicano, cobrador de impuestos y rico en extremo, se interesó por alguien importante, Jesús. Y lo que a mí me importa o me impacta en esta escritura es que Zaqueo, dice la Biblia, al saber que Jesús estaba pasando cerca de allí, el versículo 1 nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lo que a mí me capta mi atención es que este hombre, al escuchar que Jesús estaba pasando cerca de donde él vivía o de donde él trabajaba, él se preocupó por buscar a ver quién era Jesús. Y este es el tema de este mensaje: busca de conocer a Jesús. Este es el título de este mensaje: busca de conocer a Jesús. La gente ha oído hablar de Jesús. La mayoría de las personas han oído hablar de Jesús. Levante la mano, ¿quién ha oído hablar de Jesús? Levántela a ver. ¿Quién ha oído hablar de Jesús? La mayoría. ¿Usted nunca ha oído hablar de Jesús? ¿Tú? ¿Sí ha oído hablar de Jesús? Levante la mano, ¿quién ha oído hablar de Cristo, de Jesús, del Evangelio? Cuando usted lee la Biblia y escudriña la palabra de Dios, usted se encuentra que Zaqueo también era un hombre que había oído de Jesús, sabía de Jesús, sabía por qué lo sabía. Jesús mismo dice en el versículo 9 que Zaqueo era hijo de Abraham. Todo el que conoce la Biblia sabe que Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Quién pepino es Abraham? ¿De dónde salió este tipo? Abraham. Abraham fue el hombre que Dios decidió escoger para cumplir su plan de salvación en esta tierra, para traer la descendencia del linaje de Jesús como hombre a esta tierra. Alabado sea el Señor. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Es conocido en la Biblia como amigo de Dios. ¿Por qué es amigo de Dios? ¿Por qué se hizo amigo de Dios? Porque Abraham creyó a Dios desde el primer momento en que Dios lo llamó. Le dio una promesa de salvación, de bendición para su familia y para todas las naciones. Es la misma promesa que Dios te da esta noche, que Dios te ofrece esta noche a ti y a tu familia. Una promesa de salvación y bendición, no solo para ti, sino para tu familia y para todo el que está a tu alrededor. Denle un aplauso al Señor. Ahora, con esto en mente,
Quedamos claros por qué causa Zaqueo conocía o había escuchado de Jesús. Porque el judío, Zaqueo era judío de la nación de Israel. Zaqueo desde niño, como acostumbra el pueblo judío, como acostumbran los israelitas, desde la edad de 5 años, ellos instruyen a sus hijos a oír la palabra de Dios. Esto nos da a entender a nosotros que Zaqueo sabía que Jesús venía como Mesías. Zaqueo sabía que había un Mesías que había de venir. Por esa causa, la Biblia dice que cuando Zaqueo escuchó que iba pasando Jesús cerca de Jericó, entrando a la ciudad, Zaqueo salió corriendo para ver quién era Jesús. Hay mucha gente que sabe y ha oído hablar de Jesús, pero pocas personas se preocupan por ver quién es Jesús. Pocas personas se preocupan por ver quién es Jesús. Usted ha oído hablar de Jesús, ha visto la película de la Pasión de Cristo, Jesús el crucificado, distintas películas de Jesús. Ha visto a Jesús en una imagen crucificada en la iglesia católica. Quizá lo ha visto en una imagen chiquita, una estampilla. Lo ha visto en un crucifijo. Pero te has procurado ver quién es Jesús. Este es el problema de toda la humanidad, del mundo entero. Jesucristo lo dejó muy claro. Él dijo que el problema de la humanidad es que la luz vino al mundo. O sea, Jesús, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no venían a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Y es por eso que el Señor Jesús les dijo: este es el pecado de la humanidad, en que el Hijo del Dios vino y ellos prefirieron rechazarlo. ¿Por qué? Porque no se preocuparon en ver quién es Jesús. Busca de ver quién es Jesús. Busca de ver quién es Jesús en tu vida. Busca de ver quién puede ser Jesús en tu casa. Busca de ver quién puede ser Jesús en tu vida. Busca de ver quién puede ser Jesús en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. Busca de ver quién puede ser Jesús sobre tu vida. Solo manquea soja. Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Él había oído hablar sobre Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque Zaqueo sabía que venía el Mesías. ¿Qué significa Mesías? ¿De dónde viene la palabra Mesías? Quizá para algunos la palabra Mesías es nueva, pero la palabra Mesías es muy antigua. Zaqueo sabía por las escrituras y por la enseñanza judía que vendría un Mesías. Mesías es una palabra hebrea, es una palabra del idioma más antiguo de la tierra, el arameo. Mesías o Mesíaca significa el ungido de Dios. Es una palabra que fue traducida al griego como Cristo. ¿Cuántos han oído la palabra Cristo? Levanta la mano a ver. Cristo significa el ungido de Dios. Y Zaqueo sabía, porque él había oído, se le había enseñado: Zaqueo, Dios enviará un Mesías, a un ungido que viene de parte de Dios, como lo dijo los profetas. Zaqueo sabía perfectamente que Dios enviaría a un Salvador, que Dios enviaría a un ungido, que Dios enviaría al que libertaría la nación de Israel. Oh, pero Zaqueo conocía esto porque él era judío. Y él sabía que venía un Mesías, porque quizás lo leyó en el profeta Isaías. El profeta Isaías, que dijo que él era el cordero herido, el siervo sufriente. Quizás lo leyó en el libro de Ageo, porque el mismo profeta Ageo dijo que Jesucristo sería la gloria de las naciones. Quizá lo leyó en Sofonías,
El profeta lo anunció y dijo que Jesucristo es el amor del hombre, el amor de Dios para con el hombre. Quizá lo leyó en el profeta Osea, que se compara con el misericordioso, incomparable Dios del perdón. Él sabía, Zaqueo sabía que Jesucristo era el deseado de las naciones, porque el Habacuc lo profetizó. Él sabía que Jesucristo era el buen pastor, porque así lo dijo el rey David. Zaqueo sabía que Jesucristo era el redentor, porque Job lo profetizó. Él sabía, lo sabía, porque había escuchado, había oído de Jesús. Y sabía que Jesús era el redentor, como lo dijo Job. Sabía que Jesús era el resucitado, como lo enseñó el profeta Jonás. Sabía que Jesús era el que lo llamaba con cuerdas de amor, como lo dijo Sofonías. Pero él no solamente se quedó con saber y escuchar de Jesús. Él no solamente quiso quedarse estático en el lugar de solamente oír, sino que él se movió, él hizo algo. Él salió corriendo y se montó en un árbol sicomoro para ver a Jesús. Diga, ver a Jesús. Una cosa es saber, oír de Jesús. Otra cosa es conocer a Jesús. Y lo que Dios quiere con la humanidad no es que oigas solamente de Jesús, sino que conozcas a Jesús. Que puedas ver a Jesús en tu vida, que puedas ver a Jesús en tu familia, que puedas ver a Jesús en todo tu entorno, en todo tu alrededor. No solamente oír de Jesús. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Zaqueo se sube al árbol para ver a Jesús, para ver quién era Jesús. Y este es el problema de la humanidad, que la humanidad no quiere ver quién es Jesús. La humanidad no le interesa ver quién es Jesús. Incluso en Venezuela mucha gente no le importa ver quién es Jesús. Este es el problema o el meollo del asunto. No queremos ver quién es Jesús. Tú necesitas, con todo tu corazón, tú necesitas ver quién es Jesús. Tú necesitas ver quién es Jesús. Pregúntale que está al lado tuyo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pregúntale que está al lado tuyo, ¿quién es Jesús? Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Yo creo que no es cualquier tipo. Yo creo que Jesús no es cualquier tipo. Porque para ser profetizado por hombres de Dios, para que el mismo Dios de los cielos utilizara hombres siglo tras siglos, tiempo tras tiempo, momento tras momento, levantó Dios hombres para anunciar a Jesús. Algunos los levantó como reyes para anunciar a Jesús. A otros los levantó como profetas campesinos para dar a mostrar el poder de Dios en la profecía. A algunos le mostró que Jesús era el Salvador. A otros le mostró que Jesús es el Redentor. A otros le mostró que Jesús era el Restaurador. A otros le mostró que Jesús era el Salvador, el Sanador, el Prosperador, el todo del todo es Jesús. No es cualquier hombre. Ya que el tipo, Jesús, resucitó un hombre de entre los muertos llamado Lázaro. No era cualquier hombre, ya que en el camino, allí mismo en Betesda, le dio la vista a los ciegos. No era cualquier hombre para poder darle vista a los ciegos. No era cualquier hombre para levantar al paralítico.
Yo creo que Jesús no era cualquier hombre, porque si levantó al paralítico, le dio vista a los ciegos, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de una mujer viuda, resucitó a la hija que le dijo Talita Cumi, toma tu manto y levántate, resucitó al siervo del centurión. Entonces no era cualquier hombre, no era cualquier tipo. Este tipo tenía que tener poder, autoridad, tenía que ser alguien más alto que cualquier funcionario en esta tierra. Y esto llamó la atención de Zaqueo. No. No era cualquier persona. Para multiplicar los panes, como lo multiplicó, 2 panes, 2 peces, para alimentar 20,000 personas. No, este no era normal. Para caminar sobre las aguas, para avivar los corazones entristecidos, para restaurar los corazones enlutados, para darle vida al que está muerto, para restaurar al que está triste. Este no es cualquier persona, este es el mismo Dios hecho hombre aquí en la tierra. Y esto lo sabía Zaqueo, porque el nombre de Jesús tiene un gran significado. ¿Qué significa Jesús? ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? Jesús, del griego, Jesús significa el Salvador. No es cualquier nombre, significa el Salvador. Jesús, del arameo, Yahshua, Yeshua, significa el Salvador. Traducido al español como Josué, significa el Salvador. Entonces cuando tú haces un híbrido, o cuando tú haces una composición de la palabra Jesús y la palabra Cristo, o el nombre Jesús y el título Cristo, usted lo que está diciendo es Jesucristo. Diga Jesucristo, diga Jesucristo, diga Jesucristo. Esto significa el Salvador, ungido de Dios. Y esto lo entendió Zaqueo, para procurar ver a Jesús, para inquietarse ver quién era Jesús. Dentro del corazón de Zaqueo había un anhelo, procurar ver quién era Jesús. Y cuando tú procuras ver quién es Jesús, cuando tú procuras, cuando tú haces algo, cuando tú te mueves, cuando tú buscas de ver quién es Jesús, entonces Jesús te mira a ti. Busca de ver a Jesús en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tus finanzas, en tu comunidad. Busca de ver quién es Jesús. La Biblia dice claramente que Zaqueo se subió a un árbol. Allí procuró ver quién es Jesús. La Biblia dice que Jesús miró hacia donde estaba Zaqueo y lo vio. Y dice la Biblia que Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quiero que entienda algo. Cuando usted hace algo, cuando usted procura ver quién es Jesús, interesarte por Jesús, entonces Jesús te ve, Jesús te mira con amor, te ama, te mira con compasión, te mira con gracia, con amor, con bondad. ¿Y sabes qué pasa cuando tú procuras ver a Jesús? Jesús rápidamente entra a tu casa. ¿Cómo dice Francisco? Rápido, rápido. ¿Cómo dice iglesia? ¿Cómo dice? Quiero amarte. Díselo. Que tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Cuando tú buscas
busca de ver quién es Jesús. Entonces Jesús te ve y entra a tu casa. Y cuando Jesús entra a la casa de alguien, y quiero que prestes suma atención, amado. La Biblia dice que la casa del hombre es su cuerpo. El cuerpo del hombre es una casa. Y la Biblia misma dice que en esa casa o puede habitar el diablo o puede habitar el Señor. Esto me da a entender a mí que en un cuerpo o está morando el diablo o está morando Jesús. Y si no está morando Jesús, en ese cuerpo está morando algún amigo del diablo. La Biblia dice que cuando Jesús limpia la casa, los demonios se van, pero luego regresan para ver cómo está la casa, hablando del cuerpo. Y si ve que está vacía, se van, buscan unos demonios más fuertes y regresan a aquella casa, el cuerpo del hombre. Y el postrer estado de aquella casa viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando la Biblia habla allí en forma metafórica, en simbología, o como lo llama el término teológico, en forma de hiperbole, exageración de la escritura, habla de que la casa es el cuerpo del hombre. Cuando tú miras de buscar o tú buscas a Jesús, cuando tú procuras buscar a Jesús, Jesús entra en tu casa. Y cuando Jesús entra en tu vida, cuando Jesús entra en tu casa, sucede algo impresionante. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno de ellos, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiero que entienda algo. Cuando Jesús entra en la casa de una persona, en su corazón sucede algo impresionante. Hay arrepentimiento. Lo que le pasó a Zaqueo, cuando entró Jesús a su corazón, a su casa, procuró en Zaqueo un arrepentimiento. No un arrepentimiento moral, como hacen muchas personas. Hay personas que lo que lanzan es un arrepentimiento moral. ¿Qué es un arrepentimiento moral? Es cuando el hombre se va de rumba, gasta todos los reales en gallo, gasta todos los reales en culda, en caña, en miche, y luego llega el día sábado, el día domingo, todo rascado, ebrio, amanecido, a la casa. La mujer le forma un problemón, y al darse cuenta que gastó todo y no tiene para la comida, se siente mal. Le jura y le perjura a la mujer por don Pepito de que no lo va a volver a hacer. Le jura y le llora y le dice a la mujer que va a cambiar. Y le dice: mami, no vuelvo a hacerlo nunca más. Pero pasa la semana siguiente, vuelve a cobrar los reales y se vuelve a ir de parranda y vuelve a hacer lo mismo. Prometo no hacerlo. Y esta vez le prende una vela a don Pepito y le jura a la mujer que no lo va a volver a hacer. Pero volvió a venir el fin de semana y se volvió a echar a perder. Eso es arrepentimiento moral, y eso no es genuino. Eso es un ratón moral, por así decirlo. Pero la Biblia habla de que cuando Jesús entra, cuando Jesús toca, cuando Jesús cae en el corazón de alguien, Jesús provoca un arrepentimiento genuino, un cambio de personalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. ¡Oh, gloria! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, iglesia? ¿Cómo dice? Todos juntos. Quiero amarte, Señor, tú eres mi gran amor. Haz tu milagro en mí. Alabado sea el Señor Jesús. Pero siempre está el criticón. Siempre está el que critica. Y el versículo 7 dice que al ver todo que Jesús había entrado en la casa de Zaqueo, comenzaron a murmurar diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador.
quiero darte un requisito para ser salvo. El primer requisito para ser salvo es que tú seas pecador. Un pecador es el hombre indicado para Jesús sentarse a tomar café con él. Un pecador es el hombre indicado para Jesús sentarse a comer con él. Un pecador es el hombre indicado para Jesús entrar a su casa, porque Él vino a salvar, Él vino a buscar, Él vino a rescatar, Él vino a restaurar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido es Dios quien le interesa rescatarlo. Así que si tú sientes que tu matrimonio se está perdiendo, tú sientes que tus hijos se están perdiendo, tú sientes que tu vida se está perdiendo, entonces tú eres la persona indicada para que Jesús entre a tu casa. Denle un aplauso a Jesús. Diga, yo soy el indicado para que Jesús entre a mi casa. Y lo criticaron, y lo juzgaron, y murmuraron de Zaqueo. Pero Zaqueo era el hombre indicado. El hombre tuvo un arrepentimiento genuino. Tanto fue el arrepentimiento de Zaqueo que se paró en medio de aquel banquete, de aquella cena, y dijo: si a alguno yo lo he robado, si a alguno le he quitado algo, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, uno quiere cambiar la vida, uno quiere dejar de hacer lo malo. Esto me trae memoria algo. Hace 15 años atrás, el que usted está viendo aquí era un delincuente. Yo pertenecía o era jefe de una banda en el barrio Nacional de Los Teques, calle 24 de Julio, la banda del Chino. A mí me apodaban el Chino. Una noche estoy cometiendo un asalto. En aquel asalto estaba nada más y nada menos que un pastor llamado Jimmy Martínez. Cuando estoy cometiendo aquel asalto, le quito a aquel pastor la cadena, le quito unos anillos, y él comienza a orar por mí, comienza a predicarme. Cuando él comienza a predicarme, esto a mí me cae mal y le comienzo a dar cachetadas, comienzo a golpearlo, comienzo a darle cachazo, y él lo que hacía era predicarme, él lo que hacía era hablarme de Jesús. Me hablaba del amor de Jesús y yo le pecaba, me hablaba del amor de Jesús y yo lo golpeaba, me hablaba del amor de Jesús y yo lo pateaba. Entonces yo me puse más agresivo y él se puso más agresivo. Cuando yo me puse violento, él comenzó a orar. Alabado sea Dios. Así tiene que ser usted, iglesia. Que el diablo se metió contigo, tú te metes con él. El diablo se metió contigo, tú le sueltas una palabra. El diablo se pone más agresivo, entonces tú te metes en oración y te vuelves un hombre agresivo en oración. Dile que está a tu lado, muévelo, jamaquéalo, dile. Métete agresivamente en la oración. A la socorromansaki, socotocamanzaki. Dile, métete agresivamente en la oración. Y que puedas sentir fuego en la oración. Yo recuerdo que aquel muchacho con un arma en el cuello, bajo amenaza de muerte, comenzó a orar. Pero al lado de él, con él, estaba otro cristiano. Y el otro cristiano lo que hacía era mendigar por su vida. Lo que hacía era rogarme por su vida. Aquel hombre al lado, el otro cristiano, entre comillas, lo que hacía era rogar por su vida. Pero este pastor lo que hacía era orar por mi vida. Lo que hacía era predicarme a Cristo. Y entre más violento yo me ponía, él comenzaba a orar más y me hablaba más de Jesús. Y un momento le dije: cállate antes que te huele la cabeza de un plomazo. ¿Y sabe lo que me dijo aquel hombre? Jimmy Martínez, no importa que me des un tiro, me mates, Jesucristo te sigue amando. Estos son los hombres de Dios. Estos sí son hombres de Dios. No como algunos por ahí, que salió una gripecita y ya cerraron los templos. Salió una gripecita por ahí y cerraron los templos. El gobierno los amenazó: quien hable su templo va preso, y lo cerraron más rápido. Hombres de fuego,
hombres valientes, hombres guerreros, hombres que no le teman a nada sino al pecado. Esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando. Hombres que sean capaces de subirse en un sicomoro para ver dónde está pasando Jesús. Hombres que sean capaces de buscar algún lugar para ver bien quién es Jesús. Oh, mire, yo le quité las prendas a aquel muchacho, el pastor Jimmy Martínez, y pasé el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes sin yo salir de la casa. Me entró un temor, un terror me arropó, y yo me fui corriendo. Después que robé a aquellos hombres, me fui corriendo a la casa, encerré la puerta y me encerré por 5 días. Me pasó como al apóstol Pablo, que lo metieron a ayunar por 3 días. ¿Y sabe qué me pasó? Dije, Señor, me metí con un evangélico. Perdóname, chibúo, le decía yo a Dios, chibúo. Perdóname, perdóname. Y me ponía a orar y le preguntaba, ¿qué hago ahora? Porque yo escuché que por ahí dicen que cualquiera que se metía con un evangélico era mejor que se matara y se lanzara para el río Guaire en Caracas, porque la mano de Dios vendía con él. Y yo estaba asustado y por 5 días no salí de la casa. Decidí salir el día lunes. ¿Sabe para qué salir? Salí como Saqueo. Me pasó como Saqueo. Salí a la iglesia de Dios Pentecostal en la 24 de julio, Pastor Erasmo Viloria. Fui para allá y por casualidad aquel pastor Jimmy Martínez es el yerno del pastor Erasmo Viloria, mi pastor. Y llegué a aquel lugar arrepentido, entregándole las prendas al pastor, diciéndole, pastor, ore por mí, perdóneme, no me vuelvo a meter con cristianos. Yo siento que Dios va a hacer en tu vida esta noche. Si procuras ver quién es Jesús. Y fue a llevarle las prendas al pastor. Yo siento presencia de Dios. Y cuando el pastor Jimmy Martínez me vio, estaba tocando la batería, se escondió detrás de la columna. Yo no iba por él, yo iba por Jesús. Él me inquietó 5 días en la casa. Dejé el alma, dejé todo, salí asustado, temeroso. Cuando llegué allá, el pastor me llamó para la oficina. Oraron por mí. Me puse a llorar como una niña. Me puse a llorar, y algo que me impactó a mí, pastora, fue que el pastor llama a Jimmy Martínez. Yo no sé si Jonathan conoce al pastor Jimmy Martínez. Lo llamó, y cuando Jimmy Martínez me ve, me dice, te perdono, varón, y me abraza. Y yo lo miraba así y decía, y me abrazaba y me decía, te amo. Y yo, me ama. Y el pastor me abrazó y me dijo, te amo, muchacho. Y la pastora Carmen Viloria me abraza y me dice, te amamos. Y me puse a llorar como niña y dije, ¿alguien puede amarme a mí? Si mi propia madre me quiso abortar, si mi propio padre me dijo que yo no era su hijo, si mi propia abuela me dijo, ojalá amanezcas por allí con un disparo en la cabeza, si la propia comunidad, cuando me veía en la esquina con la banda, llamaban a la policía inmediatamente, si las fuerzas policiales de mi ciudad buscaban era de matarme. Tuve 3 sobredosis de drogas. En 2 oportunidades morí por causa de 2 sobredosis. Estuve muerto y pude ver mi alma salirse de mi cuerpo y entrar en un lugar oscuro. Pero por la gracia de Dios, Dios me devuelve la vida. Pero no fue allí que yo conocí a Cristo. Quizá mañana le dé parte del testimonio cómo conocí a Jesús. Solamente quería hablarte de este testimonio porque me hizo recordar a Saqueo. Cuando Jesús toca la vida de alguien, esa persona se arrepiente. Y arrepentimiento es cambiar de dirección. Si vas por este lado, tú te cambias de dirección correcta. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Si tú eras mujeriego, deja de serlo. Si eres un adúltero, que le eres infiel a tu mujer o a tu marido, cuando Cristo entra a tu casa, tú cambias de mentalidad. Si te gustaba robar o hacer trampa o cortar tallo de plátano por ahí escondida, entonces cuando Cristo entra a tu vida, tú dejas de robar. Si te gustaba beber miche y hacer desastre,
Cuando Cristo entra a tu casa, tú cambias de personalidad. Tu vida cambia. Tu vida cambia. Tu vida cambia. ¿Cómo dice Francisco? ¿Cómo dice la iglesia? Dice la iglesia. Toma todo lo que quieras, sana toda. Dame de quiero amarte. Dice la iglesia. Tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Eso que pasó conmigo me llama mucho la atención. ¿Por qué causa? Porque Jimmy Martínez es primo de mi esposa, y a mi esposa la conocí en el Evangelio. Todo tiene propósito en Dios. Alabado sea el Señor. 5 días duré en casa sin salir, el Espíritu Santo tratando conmigo. Llevé aquellas prendas a la iglesia, el pastor oró por mí. Aunque no fue el cambio de ese día, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Y mañana, si Dios lo permite, le voy a dar parte de ese testimonio, si Dios me lo permite. Si no, búsquelo en YouTube. Usted busca Evangelista Eduardo Aguilar testimonio y ya le aparece. Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Jesús es la persona más importante de la historia. Jesús es la persona más importante del universo. Porque Jesús, Yeshua, Jesús es Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y habitó entre nosotros, como lo dijo el profeta Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. En la persona de Jesús, Dios se hizo el siervo sufriente, como lo dijo el profeta Isaías en su capítulo 53. Pero también Jesús es nuestro Salvador, como lo habló Malaquías, que dijo que en sus alas traería salvación. Como lo dijo el mismo Malaquías, que él sería el sol de justicia. Como lo profetizó Zacarías, que el Espíritu del Dios viviente habitaría entre los hombres. Como lo profetizó Ezequiel, mi espíritu, my spirit, estará en ustedes y yo, Dios, habitaré entre los hombres. Denle un aplauso a Dios. Alabado sea su nombre. Oh, busca de ver quién es Jesús. Procura ver quién es Jesús. Ponte sobre tus pies. Deja que Jesús entre en tu casa. Yo te voy a invitar a que pases aquí adelante. Quiero orar por ti, acércate. Amigo que está ahí atrás, acérquese. Corra hacia el altar, venga. Quiero orar por usted. ¿Cómo dice iglesia? Como Zaqueo, Yo quiero subir ¿Cómo dice la iglesia? Procura ver a Jesús. a lo más Acércate, amigo, ya. Socorro manse que debe manse que. Jesús está aquí, muy cerca de ti. Procura ver a Jesús. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. El Espíritu de Dios está ahí, muy cerca de ti.